Dram, segunda temporada. Yo soy Ada Hernández y hoy tenemos el gusto y el placer de encontrarnos con Edén Coronado, quien es director artístico adjunto y fundador de El Rinoceronte Enamorado, una compañía de teatro que surge en 1995 en San Luis Potosí. ¿Cómo te encuentras, Edén? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de participar en este esfuerzo y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Pues comenzamos con la entrevista. La primera pregunta que nos surge es, ¿cómo fue para ti el acercamiento al teatro o cómo nace esta pasión en ti? En realidad yo siempre cuento que es un poco un asunto de inercia casi, porque en realidad yo vengo de una familia de gente de teatro. Ya, Mi padre, Jesús Coronado, que digamos es el director general del Rino y ujú. con quien conjuntamente llevamos actualmente la dirección artística, pues él, digamos, empezó a hacer teatro a mediados de los años 70. Ah, Y ok. es muy curiosa la historia porque en realidad digamos que el grupo que él conoce aquí en San Luis Potosí, por el que conoce el teatro además, que es el grupo Sopilote, que de alguna manera es un grupo emblemático de lo que fue el teatro popular mexicano de los años 70, un teatro muy combativo, un teatro que digamos que se hacía en las calles, Oh, que estaba ligado a ciertos movimientos políticos y sociales del momento. ujú. Y ahí había un actor de este grupo, Sopilote, que se llamaba Mario Enrique Martínez, y él en realidad es mi tío, digamos, es el hermano Ah, mayor de mi madre. Entonces, ya, además mi padre no solo conoce el teatro, sino conoce a mi madre, y hay toda sí, una, digamos, historia ahí de descubrimiento en su caso realmente del teatro. Para mí, en realidad el teatro, digamos que es un asunto, pues eso, una cosa de de familia. familia. Yo digo que me siento un poco como cirquero, ¿no? Ya naces ahí adentro, ya Sí, conoces el claro. fenómeno, desde niño, digamos, los ensayos eran una cosa como muy familiar para mí, saber que había en la casa a veces producción, utilería, vestuarios de las obras, me sabía los parlamentos de las obras que se ensayaban en casa. Ajá. Entonces, en realidad es un poco, pues no muy emocionante, digamos, porque no hay un descubrimiento como tal, Sí, estas anécdotas de colegas de generación que, por ejemplo, sufrieron para que sus familias los dejaran estudiar teatro, actuación, pues yo no la tengo. Sin embargo, creo que sí es curioso cómo digamos, paso de este acercamiento natural y casi familiar ajá, al teatro a la decisión de dirigir, que creo que es así, es como un ya, momento de mayor crucial. decisión, de más determinación Sí, y un cierto descubrimiento. Yo tengo la ok, impresión, mi padre los primeros años hacía este teatro del que te hablo, un teatro que se hacía muchas veces en la calle, un sí, teatro con mucha precariedad. Y ya. recuerdo la primera vez que vi una obra del grupo de mi padre en Ujú. un teatro, que se abrió el telón y que entonces descubrí, digamos, como una cosa que ya no me era tan conocida, que no había estado en esos ensayos, en ese proceso, Sí, descubrir, digamos, un poco toda esta arquitectura de lo que hace la iluminación, el vestuario, la escenografía, sí fue muy impactante. Y creo que ahí ya, fue la primera vez que yo tuve alguna noción de lo que era la dirección de escena, ¿no? Ese trabajo de orquestación. sí, claro. Y ya un poco más grande, por ahí casi de los 15 años, de hecho muy cercano al momento en el que se funda la ¿Fundas? Compañía del Rino, veo una obra del maestro Ludwig Margules, que fue Mm, un emblemático cuarteto, eh, donde actuaban Laura Almela y Álvaro Guerrero. ok, Y lo que recuerdo era un montaje impresionante, sin lugar a dudas, pero lo que recuerdo mucho es tener la noción del trabajo del director, saber que eso ya. que estaba sucediendo ahí ¿Era? Oh, era parte de alguien que no estaba en escena y que claro. llamaba mucho la atención. Y creo que desde ahí sí tuve la inquietud de decir, en algún momento me gustaría dirigir, y es en realidad Sí, lo que hago hoy en día, ¿no? Yo ya prácticamente ya no actúo y ya más bien me dedico a la dirección. la dirección. Qué interesante. Fíjate que nunca me había tocado hablar con una persona que viera esta otra parte de lo que es el teatro, de lo que lo conforma. Muchas veces nos vamos directamente por el actor, cuando realmente atrás hay otro mundo que también es muy rico. Y pues, aunado a lo que es el rinoceronte enamorado,
la pregunta es, ¿cómo surge? O sea, como ya nos acabas de decir, tenías 15 años, pero me imagino que también intervienes un poquito ahí. ¿Cómo es que se funda o que nace este grupo teatral? Sí, pues como te contaba, esta historia de grupos, porque era Sí, también muy común en esta época, 70s, 80s, todavía hasta los 90s, sí, era muy común las agrupaciones en nuestro país, ¿no? Estos grupos muy cerrados, colectivos, que luchan contra viento y marea por montar sus obras, por desarrollar el proyecto artístico. sí. Pero también creo que estos grupos tuvieron un poco de problemas, también tenían su lado oscuro. Y de alguna manera creo que tenía que ver con la idea de esta colectividad tan amplia Ujú, que con el tiempo hizo mella, ¿no? Muchos grupos emblemáticos de este teatro popular que te hablo de los 70s terminaron siendo como club de amigos, terminaron siendo una ya. familia, terminaron siendo un partido político en algunos casos, y pocas veces como que se logró sostener el asunto artístico. Ya. Y en ese sentido creo que mi padre pasó por algunas agrupaciones y en una de Ujú. ellas, de hecho, coincidimos, que era un grupo que aún existe, que se llama La Carrilla, aquí en San Luis, Ah, ok. y formamos parte de esta agrupación y de alguna manera en el 95 estábamos, desde antes, desde el 94, digamos que nos pusimos a trabajar en un nuevo proyecto Ujú, que terminó teniendo por nombre Pescar Águilas. Fue la obra, digamos, ok. fundacional de la compañía. Sí, Y en ese momento ya hubo una fractura para continuar con el grupo de la carrilla. Y fue como natural, un proceso natural, como este montaje ya no era parte de ese colectivo anterior y nunca pensábamos que estábamos haciendo una compañía nueva. En realidad estábamos haciendo un ok. montaje, ¿no? Sí. Pero claro, cuando ya vino la cosa como de presentarlo, de decir, bueno, ¿y cómo nos llamamos? Fue como de, Ujú, ah, pues hay que encontrar un nombre. Y en realidad la historia es muy curiosa porque recuperamos el nombre de una revista ah, ok. que Jesús editaba con una agrupación todavía más anterior de los años 80, Ok. que se editaba en mimeógrafo, digamos, era de manera muy artesanal, muy guerrillera Ujú, también, y era una obra que se dedicaba, digamos, a reflexionar sobre el teatro, sobre la escena local, sobre otras miradas, y sí. llevaba por título El rinoceronte enamorado. Entonces, cuando Ya. estábamos en esta circunstancia de, bueno, ¿cómo presentamos la obra? ¿Quiénes somos? Retomamos de ahí el nombre, que creemos que es Ujú, muy simbólico, que es muy atractivo, que llama un sí. poco la atención. Y ahí empieza la historia del rinoceronte enamorado, con el montaje de Pescar Águilas. Ya, ok, excelente. Entonces, surge a partir de que la primera obra estaban ahí, y vámonos rápido, el primer nombre. Y ahorita que ya están bien conformados, que ya podríamos decir es un grupo más sólido, que ya está, que ya tienen incluso su sala de teatro, cuál se puede decir que es el objetivo o el motor actual pues del rinoceronte enamorado? Creo que serían varias cosas. Por un lado, nosotros Ok, somos una compañía, yo digo un poco sui generis, porque en realidad, digamos, las compañías teatrales en nuestro país es la voz de un director. sí. Y de alguna manera, con el paso del tiempo, cuando yo empiezo a dirigir desde el 2004, Ujú, eh, y también tuvimos, digamos, en comodato el Teatro del IMSS de nuestra ciudad, ajá, en un proyecto que eran los teatros de los comodatos, casi 9 años, del 2000 al 2009. sí. Y en ese periodo teníamos varios ciclos de programación y uno de ellos se llamó Ópera Prima, que tenía Ok. como fin, digamos, incentivar a nuevas voces, a que nuevos directores nos arriesgáramos, tomáramos la batuta de hacer un proyecto, digamos, como profesional, como directores. Sí, Y entonces con el tiempo fuimos permitiendo eso, que hubiera distintas voces. Hoy en día creo que lo ya. que mueve a la compañía es que habemos 3 directores de escena dentro de la compañía. Jesús Coronado Ujú, como primera instancia, luego yo y luego mi hermano Caín Coronado, porque somos un sí, grupo familiar, también eso creo que habría que decirlo. La sí, base somos nosotros 3, digamos, porque somos los que tomamos la batuta de las direcciones y nos encontramos hoy con eso, con un discurso múltiple, ¿no? Cada ujú, uno tenemos estéticas distintas, cada uno tenemos temáticas también y necesidades discursivas distintas. totalmente. Y al mismo tiempo intentamos que eso pues tenga una cierta relación, un cierto discurso con lo que sería la compañía, pero eso la ha transformado como
diametralmente, ¿no? Claro. Del resto de las compañías. Y por otro lado, lo que mencionabas, el tema del espacio, para nosotros siempre ha sido muy claro que la necesidad de la infraestructura es muy importante, ¿no? Si dependemos Sí, de que nos presten un teatro para hacer temporada, para ensayar, eso hace un modelo de producción totalmente distinto. Cuando tuvimos el teatro del IMSS, nos acostumbramos a ser dueños del espacio, ¿no? A ujú, ensayar las horas que tuviéramos que ensayar, a necesaria. tener el espacio a disposición, a no montar las luces un día antes del estreno, ¿no? Que es como comúnmente se hace, Sí, a producir ya cada vez más sobre las condiciones del espacio y a jugar con el espacio mismo, ¿no? El teatro del IMSS, ya sabes, como casi todos los teatros del IMSS de este país, está hecho así a chaleco, son muy parecidos, son teatros a la italiana, sí, y durante los últimos años cada vez jugábamos más con el espacio, subiendo a la gente al escenario, sí, ubicando la butaquería como escenario, empezar a jugar mucho con eso. Y eso nos hizo tener muy claro que no podíamos volver a ser una compañía sin espacio, ¿no? claro. Sabíamos que el teatro, que ese proyecto iba a terminar, que no nos íbamos a quedar ahí para siempre, y entonces la preocupación fue que no podíamos regresar a la sala de la casa, ¿no? Sí, Y entonces fue muy claro como la necesidad de, además de construir un espacio específico. Entonces nosotros desarrollamos el proyecto arquitectónico de lo que es actualmente nuestra sala. Es un sí, proyecto muy ambicioso que en realidad todavía no termina de edificarse. O sea, está edificada ok, la sala teatral, sí, pero la compañía a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que cada vez la infraestructura es más compleja. Necesitamos unas oficinas, porque antes rentábamos unas oficinas cuando estábamos en el IMSS, ya, rentábamos una bodega, rentábamos un departamento para, digamos, tener artistas foráneos, actores sí, creativos, para hacer residencias de creación. Con el tiempo nos dimos cuenta que todo eso era una necesidad que ya operaba y que lo ideal es que el proyecto toma, arquitectónico lo englobara. Y claro, bueno, por eso digo que es muy ambicioso y que todavía está ahí proyectado hacia el futuro. Hoy en día el espacio que tenemos cuenta con una oficina que está edificada, con un teatro, una bodega y unos camerinos. Pero bien. a largo plazo, como ya es un espacio propio, esperamos que sea un centro que tenga todas estas Que cumpla o satisfaga todas estas necesidades, ¿no? así es, sí, tal cual. Sí, súper bien. Pues qué bueno escuchar, yo, o sea, sé que a lo mejor es un camino largo, me imagino, pero es parte de consolidarse como grupo, entonces es importante para los oyentes escuchar esto y ver que sí se puede y que es un camino largo, pero que poco a poco puedes ir dándote cuenta de lo que se necesita y cómo lograrlo, ¿no? De hecho, algo que investigué un poquito sobre el rinoceronte esta parte de la incubadora de proyectos. Me gustaría que nos contaras un poco de qué va, cómo surge, a lo mejor me imagino que tiene que ver con esta idea de apertura a las diferentes posturas, ideologías, etcétera, y me gustaría que tú nos dijeras pues un poco más sobre Sí, este tema. justamente en realidad, digamos, como tener una sala nos obligó también a ser programadores, ¿no? Digamos, a invitar a otras compañías, pero siempre lo tuvimos muy alerta, digamos, como eh, que nunca nos convirtiéramos en promotores culturales. O sea, siempre Ok, fue una alerta muy clara, un foco rojo que tuvimos ahí muy presente, de sí, decir, somos un grupo artístico y nuestra prioridad es, digamos, el trabajo de la creación. Y tenemos un ujú, espacio para eso. Pero claro, también evidentemente digamos, hay que tenerlo constantemente activo, el espacio, y también es un gusto de alguna manera tener relaciones con otras compañías. Y lo que sí, hemos hecho es que desde el IMSS, como te contaba, teníamos perfiles de programación, porque creemos que los espacios en nuestro país, tanto públicos como los espacios de las agrupaciones, luego suelen no tener una dirección artística como espacios. O sea, no hay perfiles de sí, programación, como que todo. hay una agenda que se llena, ¿no? Sí, Y entonces puede haber lo que sea. chile, Y un mole, poco pozole. nosotros, así es. Y lo que pensábamos era que lo ideal de nuestro espacio era que fuera un espacio que el público reconociera y que, digamos, ya habíamos logrado con los años tener una buena factura como compañía. No importa si ves un montaje de Jesús, de Caín de Den, lo que puedes saber es que hay rigor y que vas a ver algo que está como muy bien hecho. Una obra te gustará más que otra, pero en principio ya sabes que hay una buena factura. Y Claro, entonces con la programación externa, lo que venía en duda era cómo hacemos eso mismo, cómo hacemos ese mismo filtro, ese mismo rigor.
Sí. Y hoy en día, en el teatro, en nuestro teatro, en el Teatro del Rinoceronte, teníamos dos perfiles. Las invitadas del Rino, que eran compañías profesionales, generalmente foráneas, Ujú. nacionales o internacionales, y teníamos un ciclo que se llamaba Los Emergentes, que justamente eran las agrupaciones más jóvenes, más nobles, que de alguna manera venían todavía algunos en procesos de formación, otros recién salidos de las escuelas, y era como brindar el espacio para estas compañías más jóvenes. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que tampoco era la mejor idea, porque de alguna manera, aunque el objetivo principal era brindar el espacio Ujú. para presentar su trabajo, para foguearse, pues también en determinado momento nos encontrábamos con cosas que sí estaban pues como no muy de verse, y que eso genera un problema para el espectador, porque el Claro. espectador puede decir, yo no sé si vengo a ver una obra del Rino, si son invitados. Alguna vez un espectador nos dijo muy enojado saliendo del teatro que si él hubiera venido a ver la obra que presentamos ese día de una agrupación muy joven y pensara que eso es lo que hay ahí siempre, no volvería a ir, ¿no? Este, y entonces nosotros estábamos en esa disyuntiva de decir, por un lado sabemos esa necesidad de brindar el espacio, y Claro. ahí surgió la idea de la incubadora. La incubadora es un acompañamiento creativo. Ya. Un poco lo que también nos importa es que sea una experiencia muy integral. Lo más fácil es decir, yo te presto el teatro, te doy 3 fechas, te presentas, vienes, das tus funciones, te vas y tal vez no pasó nada. Y la idea era como abrir esta sensación más integral de acompañar ese proceso. Y lo que entonces lanzamos como convocatoria era proyectos nuevos de creación, no obras que ya estuvieran hechas, sino un proyecto a estrenar. La incubadora lo que pide es como una carpeta de proyecto de qué es lo que se quiere hacer. Ya. Eh, y de alguna manera lo que hacemos es un financiamiento colchón, como una partida base Sí. para que también este montaje se pudiera producir. Seccionar, producir, sí. Evidentemente no es el 100% de la producción, es un impulso, digamos, para que las agrupaciones generen el resto. Es el espacio para hacer una temporada, no un fin de semana, son 3 o 4 semanas por montaje, Súper según sea el bien. caso. Y lo que nos importaba también era no convertirnos en asesores, porque esa figura es muy recurrente, ¿no? Sí. Hay algunas experiencias que ya están ahí, algunas de ellas institucionalizadas, práctica de vuelo, por ejemplo, que creo que está más con esta figura de asesoría. Y lo que pensamos luego de las asesorías es que uno como creador termina resolviendo las tareas, ¿no? O sea, el Sí. asesor de dirección termina medio dirigiendo la obra, ¿no? Y aquí la idea era más bien Dejarlos. acompañar los procesos, o Claro. sea, compartir la experiencia, compartir los saberes, decir lo que creíamos que era un peligro, un foco rojo de los montajes, dónde Ujú. flaqueaban más, dónde no estaban como muy bien colocados, pero siempre pensando que la última palabra la tenían las agrupaciones y que en última de cuentas, pasada la discusión, si ellos decían, lo quiero hacer así, pues así va, ¿no? Ya. Y la incubadora hasta este momento ha tenido 2 emisiones, en 2017 y en este 2020. En Ok. realidad a nosotros se nos antojaba que fuera un proyecto bianual. También eso ha costado un poco de trabajo por múltiples razones, y hemos invitado a 5 compañías locales en estas 2 emisiones. Y en Ok. ese sentido, también jugamos con una figura un poco externa, para que no solo fuera con la compañía del rinoceronte enamorado. Sí. En la primera incubadora invitamos a alguien de Guadalajara, al Mosco Aguilar, para ser una especie de colaborador externo de este Sí. proyecto. Y en la segunda emisión, que fue en el 2020, invitamos a Daniel Primo, un videoasta de la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, un poco la idea es eso, como ampliar la discusión, que tampoco todo surja bajo nuestros parámetros teatrales, artísticos, sino dialogar con agentes externos y eso, poner un poco preguntas a los compañeros más jóvenes, ¿no? Sí Sí. ayudarles en el proceso, pero cuestionando su toma de decisiones, sus discursos, sus maneras y buscando que estas experiencias pues estén como más cobijadas al momento de Claro. salir al Sí, público. totalmente. Es muy bonito eso que dices porque muchas veces es cierto que pasa eso, ¿no? Por ejemplo, en clases de que de pronto el profesor quiere que lo hagas de tal manera, así súper cuadrado, y entonces aquí está la libertad de expresión y permitirte conocer acompañado, literal, como tú lo dices, ¿no? Y muchas veces no se ve esto, se ve exactamente
o lo haces así o no lo haces, ¿no? Entonces, qué bonito y qué bueno que den esta oportunidad y este espacio. Y bueno, pues ya, a ver, escuchando la parte de la sala, la incubadora, ¿cómo se visualizan ustedes dentro de San Luis Potosí? ¿Qué lugar creen que tiene el rinoceronte enamorado partiendo de todos estos proyectos y estas gestiones que hacen? ¿Cómo se visualizan dentro de San Luis Potosí? Pues nosotros consideramos que somos una compañía en primera instancia de orden nacional. Ok, Tampoco es una manera de decir no pertenecemos al ámbito local, ni mucho sí, menos, pero sin duda, bueno, creo que toda la trayectoria de la compañía, su presencia a nivel nacional, sí, fuera de claro, nuestro país, el ser parte del programa México en Escena, que sí, sabemos que somos una de las pocas agrupaciones, digamos, que hay de provincia con tanto tiempo en este espacio de apoyo institucional, pues eso, nos colocan, digamos, como más bien en un referente nacional. Creo que claro, nuestra relación con la localidad pues tiene que ver como cierta pauta en algunas cosas, digamos, en algunos momentos, en los discursos artísticos. Esta obra que te mencionaba al principio, Pescar Águilas, pues fue una obra que no solo colocó a la compañía en la mira nacional, sino sí, colocó a San Luis mismo como una claro, entidad, digamos, se volvió un referente, creo, la compañía para San Luis, lo cual es muy, pues, de mucha responsabilidad, es una claro, cuestión, digamos, muy fuerte. Y con el tiempo creo que también justo hemos funcionado sobre todo para las nuevas generaciones, para las nuevas agrupaciones, como un modelo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como una manera de hacer las cosas, de perseguir, digamos, el proyecto y el sueño en términos sí, generales, y de alguna manera como un referente de esto que decía yo hace un momento, del asunto del rigor y de la factura, ¿no? Insisto que una obra te puede gustar más que otra. Luego tenemos un nivel de producción un poco muy amplio, o sea, producimos casi 2 obras al año, lo cual de nuevo no es lo común. sí, Este, y pues sí, unas te salen mejor, otras salen un poco cojeando y lo que quieras. Y sabemos que eso, que no le van a gustar todas las obras a todo el mundo, claro. pero te vas dando cuenta con el tiempo que de alguna manera lo que hay siempre es esto, es un rigor muy fuerte, una muy buena factura, y pues eso le ha dado un estatus a la compañía que ya de por sí solo no se puede quitar, ¿no? Pues qué orgullo totalmente, me imagino, para San Luis Potosí, ¿no? Ser reconocidos tan fuerte. De hecho, cuando vi su página y vi videos, me emocioné muchísimo porque sí, totalmente consolidados. Este, ay, se me fue. Siguiente pregunta. ¿Cómo se visualizan? Bueno, partiendo de lo que me acabas de mencionar, me gustaría saber cómo se visualizan en el futuro, es decir, ¿qué sigue para el rinoceronte enamorado? Pues creo que el futuro, ya sabes, pues siempre es incierto, y este Sí, año como nunca, pues bueno, se ha visto que lo que uno decide y los planes que tiene, pues no necesariamente salen como quieren. sí, La compañía desde hace algunos años, y creo que tiene mucho que ver con el programa México en Escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el cual estamos inmersos, pues nos ha obligado, por ejemplo, a programar trianualmente, ya, lo cual es como muy bueno en realidad al final para nosotros, porque le da, digamos, como certidumbre al proyecto. Sabemos que no estamos pensando en la obra del próximo año, sino hacia 3 años siempre sí, en adelante. Y eso le ha dado como mucha solidez al proyecto en términos artísticos, pero también en términos administrativos, en términos claro. financieros, en términos de muchas cosas. Y como te contaba, el proyecto de edificación de todo este complejo, pues yo diría que va como a la mitad, Ya, y ok. llevamos 10 años. Entonces Otros 10. imagínate, yo creo que por lo menos pensaríamos de aquí a otros 10 años, pensar en que podamos tener ya ese proyecto completamente edificado. Y por otro lado, pues de alguna manera radicalizar un poco el trabajo de la compañía. Nosotros siempre pensamos mucho en ese término. Ujú. Si algo creo que nos ha demostrado la crisis que vivimos, la pandemia, pues es que de alguna manera justo todo el tema de la presencialidad ha sido una gran discusión, Sí, y para nosotros ha sido muy importante
no desdeñar el asunto de la virtualidad, ni mucho menos, porque también hemos tenido que recurrir a ella, pero Sí, creo que sí nos hemos dado cuenta que lo que creemos que es muy importante de la escena es el convivio. La idea de la presencia, la idea de estar juntos por unas horas, cerrando la luz del sol, cerrando las puertas y concentrándonos en la reflexión de alguna cosa. Y eso creo que nos ha puesto como con la mira de seguir trabajando de esa manera, ¿no? No quiere sí. decir que no echemos mano de recursos digitales y de otros lenguajes de comunicación, pero creo que de alguna manera, pues sí, nos plantea buena parte de la naturaleza del fenómeno del teatro, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Es respetar esta esencia, ¿no? De estar en el espacio. A mí también me ha costado muchísimo trabajo. De hecho, en mi escuela hicieron como proyecto, hay una semana cultural, hicieron una obra en línea y la verdad sí fue muy difícil. O sea, yo me encerré en mi cuarto, apagué las luces y dije, imagínate que estás en el teatro, pero no es lo mismo. Se pierde bastante. Entonces sí es muy, muy difícil. Es un reto que esperemos que pronto esto termine o que cambie ciertos a lo mejor paradigmas, ¿no? Pero que la esencia permanezca. Y pues bueno, ya solamente nos faltan dos preguntitas. Bueno, la penúltima es más bien que te pedimos un consejo, unas palabras para aquellas personas que están encaminadas a ser actores, a ser directores o que tienen intenciones de formar sus grupos teatrales. Algunas palabras de, no sé, de aliento, un consejo que ahorita surja. Pues mira, creo que hacer teatro por ahí, decía Luis de Tavira, que es hacer un poco lo imposible, ¿no? Porque justo se trata de resolver muchos problemas. Nunca tendremos el dinero suficiente para hacer la obra que queremos, nunca tendremos el tiempo suficiente, siempre habrá problemas en contra, ¿no? Y la escena misma es un problema, yo creo, ¿no? O sea, el asunto dramático es una problemática a resolver. Sí, Pero creo que de alguna manera, teniendo de alguna manera una claridad de por qué queremos actuar, por qué queremos montar una obra, por qué queremos subirnos a un escenario, seguramente eso que es muy difícil va a salir. A mí me preguntan mucho si se puede vivir del teatro, por ejemplo, ¿no? ujú, Y yo siempre he dicho que sí. La pregunta también es cómo quieres vivir. Si tú quieres cambiar de auto cada año y tener el auto nuevo, el último modelo y tener, digamos, una mansión, pues a lo mejor el teatro no es el lugar más indicado para hacer eso. sí, Pero si tú quieres vivir, digamos, decentemente de tu trabajo, sí se puede hacer con el arte, con el teatro. Creo que requiere mucha dedicación. También creo que muchas veces, porque me ha tocado en los últimos años trabajar justo con nuevas generaciones, me ha tocado hacer montajes de titulación de facultades y universidades en algunos estados de la República. Y yo me doy cuenta que luego también hay mucha falta de claridad de por qué queremos estudiar para ser actores, sí, por qué queremos en general una carrera artística. Me encuentro de repente con muchos jóvenes que intuyo que lo que quieren es ser famosos, que lo que quieren es a lo mejor hacer cine, ¿no? Y justamente en una ya. lógica de voy a ser famoso y me van a pedir autógrafos. Y creo que esos son caminos un poco equivocados, porque en realidad, digamos, eso se podría hacer sin muchos problemas si uno se lo propone. Y que Claro, también creo que está muy bien, o sea, decir yo quiero sí, vivir ese sueño, quiero vivir ese mundo y quiero intentarlo. es válido, sí. En realidad, digamos, yo pienso que ser artista generalmente es un poco como la locura. Lacan dice que no se vuelve loco quien quiere. Yo pienso que tal vez a lo mejor los artistas también tenemos un poco esa cosa. No es un asunto solo de querer, es un asunto de tener ciertas condiciones, Sí, de alguna manera tener una necesidad imperiosa, porque creo que para hacer lo que hacemos, que cuesta tanto trabajo, que es tan difícil, pues hay que tener una voluntad como muy férrea, ¿no? totalmente de Una acuerdo. necesidad, o sea, es necesario estar en el escenario, es necesario decir las cosas que queremos decir. Si eso está, creo que todo lo demás puede salir, puede salvarse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ay, hasta quiero llorar. Porque la verdad es que, o sea, me llega a mí, yo soy ingeniera industrial, pero
pero mi sueño también desde que estoy chiquita ha sido un poco el teatro, me gusta mucho y ahorita que lo escucho así, digo, sí, es cierto, o sea, necesitas sentirlo así para hacerlo, ¿no? Es ser valiente y es seguro de lo que estás haciendo. Entonces, totalmente de acuerdo. Y pues, bueno, ahora sí, ya sin ponerme nostálgica, el último ejercicio o la última pregunta es muy sencilla. Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir o contestar con una palabra la primera que se te venga a la mente. ¿Va? Ok, Así, ok, sin pensar va, tanto. va. ¿Va que va? Son solo 5 palabritas. Entonces, bueno, la primera es teatro, Casa, arte, sueño, México, uy, dolor, libertad, anhelo, sociedad comunidad, y amor. necesario. Excelente, listo. Bueno, pues muchas gracias. Me No, gracias a encantaron tus ti. respuestas. Con esto concluimos. Agradezco a todos los oyentes, te agradezco a ti por este espacio, este tiempo. Y no sé si quieras decir unas últimas palabras, despedirte de los que te estamos escuchando. No, pues muchas gracias. En realidad, de verdad que siempre es muy necesario tener estos espacios de diálogo, porque un poco, pues creo que el espectador en el teatro generalmente luego está ahí en la butaca, en oscuro, ¿no? No tenemos oportunidad de dialogar con esta frontalidad y de alguna manera, pues es muy necesario en los tiempos que corren, ¿no? Digo, sobre todo en los tiempos que corren. Encontrar espacios de diálogo, de conversación, Sí. de escucha, y pues te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conocernos, tener este espacio de diálogo y ojalá que el proyecto siga adelante. Muchas gracias y pues gracias a los oyentes. Esto fue Entre Amigos Cedrán, segunda temporada. Esperemos les guste y pues seguimos aquí.